Había una bandera mexicana escondida entre los trajes, las cámaras, los abrazos y los nervios de una noche que parecía escrita para otros países. Durante años, el draft de la NBA fue una ceremonia que México miraba desde lejos, como quien mira una fiesta por la ventana. Pero esa noche, cuando se escuchó el nombre de Karim López, algo cambió. No fue solo un joven caminando hacia el escenario. No fue solo un pick número 21. Fue una puerta que se abrió después de décadas de espera. Y lo más extraño es que por unos minutos ni siquiera quedó claro en qué equipo iba a jugar. Detroit lo eligió, Memphis terminó esperándolo, y México, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que detenerse para entender lo que acababa de pasar. Porque esta no es la historia de un muchacho que llegó al draft. Es la historia de un país que llevaba años, preguntándose cuándo volvería a ver a uno de los suyos entrar por la puerta grande. Y Karim López no entró con ruido. Entró con una mezcla de talento, silencio, distancia, disciplina y una carga enorme sobre los hombros. La carga de ser el primero. La carga de representar a los que alguna vez soñaron con una cancha imposible. La carga de demostrar que México también puede producir un jugador de primera ronda. Esa noche, el número 21 no fue un número cualquiera. Fue una frontera. Y cuando Karim caminó, no caminó solo. Caminó Hermosillo. Caminó su familia. Caminó el básquet mexicano. Caminó cada niño que alguna vez botó un balón en una cancha caliente, con el piso gastado, con la luz fallando, pero con el sueño intacto. Porque antes del traje, antes de los reflectores y antes del nombre anunciado en Nueva York, Karim fue un niño nacido en Sonora. Un niño que creció en una casa donde el básquet no era un pasatiempo. Era idioma, era rutina, era herencia. Su padre, Jesús Hiram López, había jugado profesionalmente y también había formado parte de la selección mexicana. Eso importa, porque hay jugadores que descubren el juego por accidente, y hay otros que nacen oyendo el sonido del balón, como si fuera parte de la casa. En la vida de Karim, el básquet apareció temprano, no como una obligación, sino como un ambiente. Como esas cosas que están ahí antes de que uno entienda lo que significan. Una pelota, un aro, un padre que sabe lo que pesa una carrera. Un país donde el camino al máximo nivel nunca ha sido sencillo. Y ahí empieza el primer conflicto, porque nacer con talento no significa nacer con camino. En Estados Unidos, un prospecto tiene vitrinas, torneos, cámaras, rankings y universidades peleando por su nombre. En México, incluso el talento grande puede crecer en silencio, puede tardar en ser visto, puede tener que irse para demostrar lo que es. Y Karim tuvo que vivir eso. Tenía que ser suficientemente bueno para que el mundo mirara hacia México. Suficientemente bueno para que los scouts cruzaran fronteras. Suficientemente bueno para que la conversación dejara de ser una ilusión y empezara a convertirse en posibilidad. Pero el talento, cuando es real, tarde o temprano empieza a dejar señales. Karim no era un jugador común. Tenía tamaño, tenía brazos largos, tenía movilidad, tenía esa mezcla moderna que hoy obsesiona a la NBA. Un alero grande, capaz de correr, defender, atacar, leer espacios y crecer todavía más. Pero también tenía algo que no aparece completo en una estadística. Tenía tiempo. Tiempo para equivocarse. Tiempo para madurar. Tiempo para convertirse en algo que todavía no estaba terminado. Y esa palabra fue clave durante todo su proceso. Potencial. A veces, en el draft esa palabra salva carreras. Y a veces las condena, porque el potencial puede ser promesa. Pero también puede ser duda. Puede hacer que un jugador suba, o puede hacer que caiga. Durante meses, muchos hablaron de Karim como si fuera una joya internacional. Algunos lo imaginaron más arriba, mucho más arriba. Top 10, Top 5. El primer extranjero tomado, el chico mexicano que podía romper todos los pronósticos. Y eso puso una presión silenciosa sobre su historia. Porque cuando un prospecto empieza tan alto en las conversaciones, todo lo que no sea subir parece una caída. Aunque no lo sea, ahí está la trampa. Karim no cayó al pick 21. Karim llegó al pick 21. Y eso cambia toda la lectura, porque en el draft, el lugar no siempre cuenta la historia completa. A veces cuenta los miedos de las oficinas, a veces cuenta la edad, el físico, la liga donde jugaste, el rol que tuviste, el tiempo que necesitan para desarrollarte. Y Karim llegaba desde un camino distinto. No venía de Duke, no venía de Kentucky, venía de la NBL, de los New Zealand Breakers, de una ruta internacional, diseñada para poner a jóvenes contra hombres. Eso no es menor. Porque jugar contra hombres cambia el cuerpo, cambia la velocidad, cambia los golpes, cambia la forma en que entiendes el juego. Un adolescente puede dominar contra otros adolescentes, pero cuando enfrentas profesionales, cada posesión te cobra.
Cada error pesa, cada corte tiene contacto, cada tiro llega con una mano más fuerte encima. Y Karim eligió esa ruta, una ruta más dura, menos cómoda, menos conocida para el público casual, pero una ruta que podía prepararlo para lo que realmente se iba a encontrar después. La NBA no es un sueño suave. La NBA es una máquina, y la máquina no espera. Por eso, cuando Karim fue anunciado en el draft, el momento tuvo algo especial. No era solo emoción, era alivio, como si muchos años de duda se hubieran concentrado en una sola caminata. México había tenido jugadores en la NBA, había nombres importantes, había orgullo, pero nunca antes un mexicano nacido en México había sido elegido en primera ronda. Eso es otra cosa. La primera ronda no solo te abre una puerta, te da inversión, te da apuesta, te da paciencia al menos al inicio. Te dice, una franquicia cree que puedes valer algo grande, y esa noche, esa apuesta existió. Pero entonces vino el giro. Detroit lo tomó con el pick 21. Y para muchos ese fue el titular inmediato. Karim López, elegido por Pistons. La imagen corrió. El nombre apareció. El festejo explotó. Pero el draft moderno ya no es tan simple. Hoy un equipo puede elegir por otro. Un pick puede moverse antes de que el público termine de entender. Un jugador puede ponerse una gorra y minutos después pertenecer a otro proyecto. Y eso fue lo que pasó. Memphis terminó siendo el destino. Los Grizzlies se movieron. Lo que parecía confusión era en realidad una operación de oficina. Una de esas noches en las que los fanáticos ven nombres, pero los equipos ven contratos, picks, espacios, ventanas y planes de 3 o 4 años. Para Karim el mensaje final era claro. Su camino empezaría en Memphis. Y tal vez eso sea más interesante que quedarse en la primera lectura. Porque Memphis es una franquicia que entiende la fuerza física, entiende la juventud, entiende la identidad construida desde el esfuerzo. No es una ciudad de reflectores fáciles. No es Los Ángeles. No es Nueva York. No es Boston. Memphis tiene otro pulso, más áspero, más trabajador, más de gimnasio cerrado y temporada larga. Y eso puede encajar con un jugador que todavía no llega como estrella terminada, sino como proyecto serio. Karim no entra a la NBA para ser coronado el primer día. Entra para aprender a sobrevivir. Y ahí está la verdad incómoda de este capítulo. Hacer historia no garantiza minutos. Ser primera ronda no garantiza grandeza. Ser mexicano no te protege de la competencia. Al contrario, la aumenta. Porque ahora cada partido será leído con lupa. Cada error será más grande. Cada buena jugada será esperanza. Cada noche sin jugar será pregunta. Y el país entero tendrá que aprender algo que en la NBA se aprende a golpes. El desarrollo toma tiempo. No todos llegan para explotar en octubre. Algunos llegan para construir, para ganar fuerza, para entender esquemas, para defender sin faltas, para tirar con más confianza, para leer mejor las ayudas, para dejar de ser promesa y empezar a ser profesional. Karim tiene herramientas. Eso nadie lo discute. Tiene cuerpo de ala moderna. Tiene movilidad para su tamaño. Tiene instintos defensivos. Tiene energía. Tiene una base internacional que le dio roce temprano. Pero todavía debe demostrar lo más difícil. Consistencia. Porque la NBA no se impresiona con una jugada. La NBA exige repetir. Repetir el esfuerzo. Repetir la lectura correcta. Repetir el tiro abierto. Repetir la defensa en transición. Repetir la madurez cuando no toca brillar. Y ahí es donde muchos prospectos se pierden. No por falta de talento, sino por falta de estabilidad. La carrera de Karim dependerá menos del aplauso de la noche, del draft y más de las mañanas que nadie verá, de la sala de pesas, del vídeo, de los viajes, de las asignaciones, de los entrenamientos antes de que abra la arena, de los días en que México estará emocionado. Pero él estará tratando de ganarse 5 minutos reales en una rotación. Ese es el verdadero documental. No la foto, no la gorra, no el traje. El verdadero documental empieza después, cuando se apagan las cámaras, cuando el apellido ya fue anunciado, cuando la historia deja de ser noticia y se vuelve trabajo. Y por eso el pick 21 puede ser perfecto, porque no lo pone en el centro imposible de la tormenta. No llega como salvador, no llega como número 1, no llega con una franquicia obligada a entregarle todo desde el primer día. Llega con respeto, llega con inversión, llega con expectativa, pero también con margen para crecer. Y ese margen puede ser oro, porque Karim no necesita demostrar que es el mejor mexicano de la historia en su primera semana. Necesita convertirse en un jugador NBA real. Eso es más difícil y también más valioso. Para México la emoción es entendible. Durante años el básquet nacional ha vivido entre chispazos, momentos,
Clasificaciones, jugadores admirables, historias aisladas. Pero pocas veces ha tenido una figura joven entrando al sistema NBA con una selección de primera ronda. Eso cambia la conversación, no porque Karim vaya a resolver todos los problemas del básquet mexicano. No se le puede pedir eso a un joven de 19 años, pero sí porque su historia puede abrir imaginarios. Puede hacer que un niño de Sonora, de Colima, de Jalisco, de Chihuahua o de la Ciudad de México mire el draft y piense distinto. Antes la pregunta era ¿se puede? Ahora la pregunta es ¿quién sigue? Y esa es una diferencia enorme. Karim no solo representa un logro individual, representa una prueba. La prueba de que el camino existe, aunque sea difícil. La prueba de que salir de México no significa abandonar la raíz. La prueba de que el básquet mexicano no tiene que conformarse con mirar. Puede aparecer, puede competir, puede ser elegido, pero también hay que tener cuidado con el exceso de ilusión, porque inflar a un jugador también puede lastimarlo. Los medios pueden convertir una historia bonita en una carga injusta. Pueden exigirle a Karim que sea símbolo, estrella, bandera, referente y respuesta nacional antes de dejarlo ser novato. Y ningún novato debería cargar con todo un país desde el primer partido. Lo mejor que México puede hacer por Karim no es pedirle milagros, es acompañarlo con paciencia. Entender que habrá noches buenas, noches malas, meses lentos, aprendizajes duros, quizá minutos irregulares, quizá partidos donde se vea el talento, quizá otros donde se note la distancia. Así se construye una carrera, no con emoción de una noche, sino con tolerancia al proceso. Porque el Karim que fue elegido en el pick 21 no es el producto final, es el punto de partida, y eso hace que la historia sea más poderosa. No estamos viendo el final feliz, estamos viendo el primer capítulo. El capítulo donde un joven mexicano cruza una puerta que nadie de su país había cruzado de esa forma. El capítulo donde Detroit pronuncia su nombre, Memphis toma su futuro, y México empieza a imaginar. El capítulo donde una familia entiende que todos esos años de cancha, viajes, disciplina y sacrificio llegaron a un escenario que parecía lejano. El capítulo donde un país descubre que el draft también puede tener acento mexicano. La imagen final no debería ser solo Karim en el escenario. La imagen final debería ser otra. Una cancha cualquiera en México. Un niño botando el balón cuando ya se hizo tarde. Una madre esperando. Un padre mirando en silencio. Un aro viejo. Una luz amarilla. Un sueño que parecía demasiado grande. Y en algún lugar de esa escena, una frase nueva. Ya pasó una vez. Karim López ya abrió la puerta. Ahora falta saber hasta dónde puede caminar. Porque el pick 21 no fue el final de la promesa. Fue el inicio de la responsabilidad. Y si algún día Karim se convierte en un jugador importante de la NBA, muchos volverán a esta noche. A la confusión. A Detroit. A Memphis. A la bandera. Al apellido. Al número 21. Y dirán que ahí comenzó todo. Pero incluso si el camino tarda, incluso si la historia exige paciencia, incluso si la NBA le cobra cada centímetro, esta noche ya quedó escrita. México tuvo por fin a su primer nacido en el país, elegido en primera ronda. Y eso no se borra. Ahora la pregunta no es si Karim hizo historia. Eso ya lo hizo. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué vas a hacer con la historia que acaba de cargar sobre sus hombros? Si te gustan estas historias de básquet, de legado, de presión y de jugadores que cargan algo más grande que un uniforme, suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de estadísticas, hablamos de las noches que cambian carreras, de los nombres que abren puertas y de las historias que merecen ser contadas antes de que el tiempo las olvide.